Exactamente. Retirado, ¿qué análisis hace usted por qué la gente en Capital ayer votó de esta forma? Porque quiere dar vuelta a la página. La gente aquí está buscando empezar una nueva etapa, una etapa que construya sobre las cosas que se han conseguido en estos últimos 8 años, pero siente que a esta etapa le faltan muchas cosas. Tenemos una gran fragmentación social, tenemos jóvenes que no tienen oportunidades de crecimiento social, de encontrar trabajo, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de inflación y un gobierno que no enfrenta estos problemas y no enfrenta una nueva etapa. Yo veo que la mayoría de los vecinos de la ciudad está listo para dar vuelta a la página. Ahora, Redrado, usted trabajó muchos años muy cerca, ¿no es cierto?, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, de modo que conoce bien el armado político del kirchnerismo. ¿Usted entiende que este cambio de humor social que usted interpreta, coincidiendo con lo que decía Macri, que no son fenómenos aislados o locales, lo de la Ciudad de Buenos Aires o lo de Santa Fe, por ejemplo, este cambio de humor social es propio de errores que ha cometido el gobierno, que no está haciendo una buena lectura de lo que está pasando en el país? Yo creo, Débora, que es propio de un gobierno que se ha venido encerrando en sí mismo. Es un gobierno que no se abre a la consulta, que se ha vuelto muy arrogante, que cree que tiene una verdad única, que no escucha al que piensa de manera diferente, que no genera pensamiento crítico. Y yo creo que las verdades de los argentinos son verdades relativas, que vamos haciendo las tuyas, la tuya, la mía, y en definitiva lo que debemos hacer, quienes tenemos alguna responsabilidad dirigente, es precisamente generar una síntesis. Yo veo un gobierno que en los últimos años se ha ido aislando con mucha arrogancia, con mucha prepotencia, creyendo que tiene la verdad única y revelada. Y eso solamente creo que lo tenemos arriba y no aquí en el... ¿Y qué escenario ve? ¿Más competitivo para el 23 de octubre o hay que esperar el 14 de agosto para poder predecirlo? Yo veo y mira, todo el día estuve caminando por la ciudad de Buenos Aires, por las avenidas, charlando con la gente. La gente quiere un cambio, la gente está buscando una alternativa que tenga capacidad de gobernar y estoy convencido que vamos a ser nosotros la alternativa más competitiva el 14 de agosto. Redrado, 14 de agosto, primarias, 9 candidatos presidenciales y después va a haber un filtro allí. Sí. ¿Será lo suficientemente inteligente la oposición como para decir, bueno, tenemos que armar un proyecto en común, los que quedaron afuera tienen que sumarse? ¿Habrá esa voluntad de empezar a sumar con la que salga beneficiada después del 14 de agosto? A prevalecer así los personalismos y no yo que soy candidato. Hagamos un acuerdo, pero yo soy... Sí. Claudio, yo veo la inteligencia en la gente. La gente que quiere realmente algo distinto, que quiere construir algo distinto a lo que hemos visto en estos últimos años y por lo tanto va a ser la gente la que va a pasar por encima de los dirigentes y va a decir, aquel dirigente que esté segundo, aquel que sea una real opción de gobierno, y nosotros claramente tenemos las personas, los equipos, la experiencia, la madurez para poder enfrentar lo que tiene la Argentina. Estamos seguros que ya estamos segundos, pero claramente quienes todavía no hayan visto en nuestra opción lo van a ver el 14 de agosto y entonces, Claudio, va a ser no un acuerdo de dirigentes, como vos decís, donde todavía yo espero que también las nuevas generaciones que nos acercamos a la clase política tengamos más generosidad, menos personalismo, como los que has mencionado vos, pero estoy convencido que a los personalismos los va a pasar por encima la gente que va a decir, aquel que es el más competitivo, atrás de aquel o de ese equipo va a ir toda la gente. Lucio. Cuando a usted lo remueven del Banco Central, a mí me llamó la atención dos cosas. La primera es que echen a un presidente del Banco Central, la obvia. Y la segunda es que su nombre completo es Hernán Martín Pérez Redrado. Es decir, que usted eligió que ser conocido públicamente por su segundo nombre y su segundo apellido y no por el primero que sería Hernán Pérez. Una pregunta de color, pero ¿por qué eligió su segundo nombre y su segundo apellido y no el primero? No, en realidad también es buena la pregunta, porque mi padre se llamaba Félix Pérez Redrado, mi madre se llama Beatriz Alicia Rodríguez, de tal manera que cuando yo empecé a escribir en la escuela secundaria, la gente me empezó a pedir, y los profesores, que lo hiciera firmando como Martín Redrado. La gente siempre me llamó Martín, así que no ha sido una elección. También quiero decir que la posición mía fue plantarme
frente a un atropello que había por parte del Poder Ejecutivo. Así que esa fue una posición de fuerte convicción y que claramente advertí en ese momento que realmente se estaba generando una política proinflacionaria. Y por lo tanto me planté, no fue una remoción, sino que me planté, y porque me planté y dije no a esto, precisamente porque teníamos un gobierno que no escuchaba, es que sucedió eso, y creo que mostramos una gran convicción precisamente para llevar esas convicciones hasta las últimas consecuencias. ¿Y no era mejor menos exposición pública? Digo, ¿no se arrepiente de haber llevado el conflicto? Duró más o menos 2 semanas, 3 semanas. ¿No era mejor decir, digo mi verdad y me voy mucho antes de la fecha a la que se produjo? Es que en realidad había que el que atropelló fue el gobierno, no fuimos nosotros. Nosotros lo que hicimos fue cumplir con la ley. Nos parece importante que en la Argentina se cumpla con la ley, que si se quiere utilizar reservas, como decíamos hace un instante, nadie tiene la verdad revelada en la Argentina. Uno no puede pensar que no hay que consultar al resto. Y por supuesto, para la utilización de las reservas está claro que el rol es un rol del Congreso de la Nación, así está en el artículo 75. Entonces lo que tiene que hacer cualquier funcionario es cumplir con la ley. Y eso es lo que yo hice. Usted se fue del Banco Central. Había un patrimonio y una deuda determinada. Hoy en día, ¿ese patrimonio y esa deuda es la misma o hay una diferencia importante? No, claramente la deuda del Banco Central aumentó prácticamente al 50% más de lo que era en ese momento. Es decir, hoy tenemos un Banco Central mucho más debilitado, que además ha generado políticas proinflacionarias. Y en segundo lugar, el patrimonio neto, es decir, el capital, para decirlo claramente, las espaldas que tiene el Banco Central, es negativo. Cuando yo me fui había 9.000 millones de dólares de capital. Cuando uno toma cuántos son los activos y cuánto es la deuda que tiene, como ocurre en cualquier institución, yo había dejado un patrimonio, un capital, unas espaldas de 9.000 millones de dólares. Hoy es negativo. Es decir, cuando tomás todo lo que es el activo y todo lo que es el pasivo, todo lo que son las deudas, tenés menos de lo que teníamos antes, y por supuesto eso le ha quitado mucha capacidad de maniobra. Redrado, apelando a su perfil economicista, me gustaría preguntarle qué ve que va a pasar con el mundo teniendo en cuenta esta situación inédita en los Estados Unidos. El default me parece que ya es un hecho desde el punto de vista del default político, ¿no? Un presidente que quizá ha quedado muy debilitado como Obama después de estas semanas de negociación. ¿Qué mundo económico y financiero ve que se viene? De un mundo extremadamente frágil, donde los 3 sectores o 3 áreas de crecimiento más importantes que ha tenido el mundo, que es Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, esos motores de crecimiento que tiene el mundo, no los tenemos más en los próximos 10 años, y por lo tanto el crecimiento viene del mundo emergente, viene de países de toda la región, y por lo tanto veo que Argentina, con un presidente confiable como Eduardo Duhalde, con un equipo económico confiable, claramente tendría oportunidades para captar todos esos fondos, esas posibilidades de inversión que hoy no estamos teniendo, porque hoy las posibilidades de crecimiento no vienen del mundo desarrollado, está muy frágil ese mundo, y por lo tanto tenemos una oportunidad de captar fondos para el crecimiento de la Argentina, para generar más empleo. Yo estoy convencido que un nuevo gobierno podría captar no menos de 10.000 millones de dólares por año para inversión y para crecimiento del empleo y de la calidad del trabajo en la Argentina. Tatiana. Siguiendo con su perfil de economista, ¿qué opina de lo que dijo Menem de que él le recomendaría a la presidenta, con este nivel de inflación, volver a la convertibilidad? No, la convertibilidad tuvo serios errores. Yo creo que todo el mundo tiene hoy lo que se llama tipo de cambio flotante, es decir, que el tipo de cambio varía día tras día. El mundo ha dejado atrás los tipos de cambio fijos, y por lo tanto creo que claramente eso sería un error. Me parece que además lo hemos demostrado cuando nos tocó precisamente conducir la política cambiaria de la Argentina durante 5 años y 4 meses. Nos tocó
pasar por 4 crisis específicamente. Mostramos justamente un Banco Central sólido para poder responder a esas crisis, y precisamente un tipo de cambio flotante como lo tenemos en todo el mundo es la respuesta a estos momentos. Criticó también la política de subsidios de este gobierno. Bueno, sin duda en términos de subsidios ahí tenés sobre todo la política de cristalizar los subsidios. Claramente el próximo gobierno lo que necesitamos es subsidiar a los más pobres. Hoy tenemos 10 millones de personas, hemos tenido crecimiento, pero no hemos tenido movilidad social. Hay 10 millones de argentinos que mientras estamos hablando, hoy no pueden llevar un plato de comida a sus hijos, y esto es una vergüenza moral, y por lo tanto tenemos que generar que los subsidios vayan precisamente a aquellos a los que lo necesitan, y no subsidiar a las empresas. Tenemos que cambiar el subsidio a la demanda, tenemos que ir con subsidios a la demanda y no a la oferta, porque además eso ha generado una gran fuente de corrupción. Redrado, ¿usted ve la macroeconomía que funciona bien y la microeconomía que está mal por hecho del derrame ese de la riqueza en la población no llega, o la macroeconomía está circunstancialmente bien o no? La macroeconomía no está bien, Claudio, cuando tenemos un 30% de inflación. Cuando vamos al supermercado y nuestro sueldo alcanza cada vez menos y en los últimos meses se ve que nuestro poder de compra, cada vez los argentinos podemos comprar menos cantidades de manteca, menos cantidades de leche, menos cantidades de kilos de azúcar. Por lo tanto, esta droga que es la inflación claramente está demostrando un efecto efímero. Yo estoy convencido que las condiciones que tiene la Argentina son inmejorables. Miremos al resto de los países de la región, no solo Brasil, que es precisamente el gigante, el que capta todas las inversiones, pero miremos Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, ni siquiera estoy hablando de Chile, están captando inversiones, es decir, toda la región está muy bien y la Argentina no escapa a eso, pero está perdiendo una gran oportunidad de crecer con inclusión social y precisamente generando trabajo como la principal fuente de movilidad social en la Argentina, y no consolidar subsidios, no consolidar ayudas específicas, de tal manera que yo no creo que la economía esté andando tan bien. Sin duda tenemos unas condiciones fenomenales, precios de los productos que vendemos que son muy buenos, y esto precisamente da una sensación que estamos bien, pero sin duda se podría estar mucho mejor. Adrián. ¿Y de qué manera se puede estar mucho mejor, teniendo en cuenta que las encuestas al día de hoy, si es que creemos en las encuestas todavía, la darían ganadora a Cristina con esta administración, a la cual usted en algún momento perteneció, ¿no? Recordemos, en la etapa anterior, digo. Sin duda, sin duda. Lo que digo es, ¿qué cosas hay que mejorar concretamente? Y si no, ¿cuál es el futuro que avisora usted con 4 años manejándonos así, ¿no? Primero, porque se habló de cercanía, pertenencia. Yo fui presidente del Banco Central durante 5 años y 4 meses y estoy muy orgulloso de haber manejado un Banco Central, una institución profesional, y de haber piloteado y de haberle dado tranquilidad a todos los argentinos en términos de defender sus ahorros, de garantizarle tranquilidad en materia del dólar como nunca había tenido en los últimos 30 años. Esa es específicamente. ¿Cómo se puede estar mejor? Bueno, yo como candidato a diputado voy a llevar una cantidad de proyectos al Congreso que tienen que ver, le cuento el primero. El primero tiene que ver con la falta de empleo que tienen los pibes en la República Argentina. Mientras hablamos, Adrián, tenemos 2 millones de chicos entre 18 a 24 años que no tienen trabajo en nuestro país. El primer proyecto que yo me comprometo, cuando se esté votando a nuestra lista, la lista del Frente Popular que acompaña a Eduardo Duhalde, cuando se esté votando a nuestra lista, se está votando por un proyecto que yo el 11 de diciembre voy a presentar, que va a hacer que los 2 millones de pibes que hoy no tienen trabajo puedan tenerlo en 4 años. ¿Cómo se logra esto? A través de darle beneficios impositivos para que el salario mínimo vital y móvil, los 1.840 pesos que van a percibir los chicos en la República Argentina, sea deducible del pago de impuesto a las ganancias o del impuesto al valor agregado. Y como contrapartida, las empresas van a tener la obligación de capacitar a esos pibes de manera tal de que haya un beneficio, pero también una obligación. Tengo proyectos también que hacen a generar una reforma de impuestos para la inclusión social. Tenemos 40% de los trabajadores que en la Argentina están en negro.
Yo tengo un proyecto específico precisamente para poder blanquear esos trabajadores. Tenemos proyectos específicos para generar más crédito. A la Argentina le falta, no puede ser que para acceder a la primera vivienda, cualquier pareja que recién se casa, si no tiene padres o familiares que los ayudan, no pueden acceder a comprarse el primer departamento. Redrado, ¿por qué no hay crédito hipotecario? Perdóname, esto muestra todas las cosas que hay por hacer en la